Hola, buenas tardes. Hoy yo les voy a explicar el tema de movimientos bélicos en un mundo bipolar. Estamos en el capítulo 1. Vamos a empezar revisando algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto bélico. ¿Qué significa bélico? Es como relativo a la guerra. Un movimiento bélico es un movimiento dirigido hacia la guerra, ¿ok? Una guerra es una lucha armada o conflicto bélico entre dos o más bandos, ¿ok? Hay diferentes tipos de guerras. Tenemos en este caso guerra preventiva, guerra civil, guerra santa y guerra sucia. La guerra preventiva se refiere a aquella donde un país con el argumento de que otro país está tomando acciones bélicas, este también las va a empezar a tomar. Un ejemplo tenemos Estados Unidos contra Irak. Ok, la guerra civil involucra a los habitantes de un mismo pueblo en un mismo país. En este caso podemos ejemplificar esto en la guerra civil de Estados Unidos, en que los estados del norte y los estados del sur se enfrentaron por no ponerse de acuerdo en la abolición de la esclavitud, que bueno, ahora está abolida, está prohibida, que bueno. Y tenemos la Guerra Santa. La Guerra Santa es una guerra con motivos religiosos. Un ejemplo tenemos aquí en México. Entre 1926 y 1929 tuvo lugar en México la Guerra Cristera. ¿Okay? Esta fue en el mandato de Plutarco Elías Calles, el cual tenía reformas muy laiquistas. Entonces a la gente no le pareció eso. Ustedes saben que en México la gente es sumamente religiosa y en ese tiempo pues más. Y una guerra sucia. La guerra sucia es una guerra con acciones fuera de cualquier marco legal. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos lo que pasó apenas en las elecciones del 2018. Al candidato Ricardo Anaya se le acusó de fraude, de lavado de dinero. Esa fue guerra sucia en contra de él. Después de las elecciones no se siguió con la investigación y no se le pudo comprobar absolutamente nada. Guerra Fría. Bueno, vamos a ver qué es la Guerra Fría. Es otro tipo de guerra. Esta guerra es la que nos va a incumbir en este módulo, en este capítulo. Es cuando dos o más naciones intentan socavar el régimen político enemigo a través de influencia económica, propagandística, espionaje, pero sin que haya una violencia directa. No va a haber violencia entre las dos partes partícipes. En este caso, en la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética, no hubo ataques entre ellas dos. Desataron revoluciones, desataron conflictos en pequeñas partes del mundo, pero entre ellas jamás hubo un ataque directo. Estados Unidos versus la Unión Soviética. Esta guerra se desarrolló en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991 tras la caída del muro de Berlín en 1989, que fue hasta donde la Unión Soviética fue desmantelada y el capitalismo ganó. ¿Okay? Enfrentamiento de dos ideologías económicas diferentes. En este caso tenemos el capitalismo y el socialismo. El capitalismo defendía la propiedad privada, los medios de producción, a un solo individuo como ente, y el socialismo, ¿no? El socialismo defendía que las personas, el Estado debería ser el controlador de las fuerzas de producción y que todo era para todos, ¿no? Los objetivos de la Unión Soviética de Estados Unidos eran ampliar sus zonas de influencia, disputándose países para que no cayeran en el bando contrario. Entre ellos más países tuvieran con ellos, pues mejor, era mejor para sus propósitos, ¿no? Las causas de la Guerra Fría tenemos las siguientes: el crecimiento de la desconfianza después de la Segunda Guerra Mundial entre las potencias. Después de haber derrotado al enemigo común que era Hitler, siguieron entre ellos, ¿no? Ya después de Hitler empezaron a desconfiar una de la otra. El choque de ideologías económicas. Mientras Rusia era comunista, Estados Unidos era capitalista, ¿no? El surgimiento de Rusia como potencia militar y económica después de la revolución bolchevique. Rusia salió como una potencia militar, y después, aún terminando la Segunda Guerra Mundial, Rusia consolidó su poderío. Daños por la Segunda Guerra Mundial a países europeos. La Segunda Guerra Mundial dejó demasiados daños colaterales.
lo cual fue aprovechado por Estados Unidos y por Rusia para ampliar su poderío, dando créditos, dando préstamos, dando apoyo financiero y político para poder reconstruir esos países. Las consecuencias de la Guerra Sucia, de la Guerra Fría, perdón, fue la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN era parte de Estados Unidos y el Pacto de Varsovia de la URSS, la Unión Soviética, los cuales establecían que si alguno de los dos países pertenecientes a los diferentes bloques sufría algún ataque, bueno, los demás países integrados en ese pacto tendrían que salir a defender. Otras consecuencias que hubo fue la guerra de Vietnam, la revolución china, la unificación de Alemania, la carrera armamentística y espacial, la guerra de Corea y como consecuencia final, bueno, Estados Unidos emergió como superpotencia del mundo a finales de la Guerra Fría. La carrera armamentística y espacial, bueno, se refiere a cómo rápido empezaron a engrandecer sus arsenales para prepararse para una guerra nuclear. Y bueno, la guerra espacial se refiere a la carrera en cuanto a ver quién llegaba primero a la luna, y en este caso sabemos que pues fue Estados Unidos.